Antes de comenzar, les voy a decir algo bien interesante. Hace algún tiempo atrás, por gracia del Señor, hice una pequeña compilación, un estudio bíblico. Se llama el Estudio Bíblico de la Música Bíblica. Disculpe la redundancia, pero así se llama. Y este estudio bíblico lo tengo aquí por un cómodo precio. No, mentira. La persona que lo necesite puede acercarse a Rocío, ¿ok? A Rocío yo le compartí el PDF. Si hay alguien que quiera aprender un poquito más de música y adoración en la Biblia, simplemente le pide a Rocío. Rocío ya le compartí el archivo y ya se los puede compartir por vía de WhatsApp, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente son 12 capítulos de un estudio sencillo. Está elaborado como estilo Fe de Jesús, ¿bien? Así que cada capítulo comprende una parte de la historia de la música bíblica. El primer capítulo es el origen de la música, el segundo, la música en Israel bíblico, parte 3, un antes y un después, parte 4, la reforma musical de David, los músicos del santuario, la música en el Nuevo Testamento, la música celestial y después principios de adoración. Está todo aquí, está en formato pregunta y respuesta súper fácil para cualquiera de ustedes que quiera aprender un poquito más, ¿ok? Muy bien, hemos orado y estamos al tanto para poder comenzar con una temática. Vamos a pedirle a Media que por favor nos pueda proyectar aquí adelante. Y en esta tarde quiero comenzar con eh, con un, con una exposición que he logrado hacer un par de veces. Yo creo que he dado muchas exposiciones en muchos lugares, pero este es más o menos reciente porque simplemente quise condensar un poquito para que fuera más sencillo para todos en comprender cuál es la voluntad de Dios acerca de la elección de música. ¿Cómo escojo yo mi música? ¿Qué parámetros puedo tomar de la Biblia que me ayuden a decir esto sí, esto no? Bien, quiero decirles algo muy interesante. Mi concepción de la música es que todos los artistas, o la gran mayoría de ellos, tienen composiciones que son bastante espirituales. Para mí es súper importante no mencionar nombres de personas o de cantantes desde una plataforma. Es algo crucial y fundamental. Porque nosotros tenemos la tendencia como seres humanos de a veces prejuzgar a las personas y a veces o los colocamos en un pedestal y son básicamente santos o los mandamos allá al infierno con el diablo, ¿verdad? Por esa razón no vamos a mencionar nombres ni nada. Simplemente les digo, son parámetros y principios que podemos tomar de la Biblia y cada uno de nosotros puede irlos aplicando en la música que escucha y decir, bueno, esto sí, esto no, ¿ok? Vamos a ir paso a paso, por lo que yo voy a dar algunos textos y ustedes me van a ayudar a leer, así que tengan sus Biblias a mano, ¿ok? Tengan esas Biblias a mano. Vamos a ver, por favor. Sí, funciona. ¿Apunto para allá? No, no apunto para allá. ¿Ahí sí? A ver, deja ver. Sí, ahora sí. Ah, ok. Soy yo el que está mal aquí, ok. Muy bien. Muchas gracias, equipo de media. Ustedes no saben lo que han hecho estos muchachos para poder entregarme un puntero. Me lo colocaron dentro del celular, así que esto va a estar bien interesante. Muy bien. Cuando nosotros queremos aprender a escoger la música que oímos, tenemos que entender lo siguiente. Hay algunos principios que son principios generales. Eso quiere decir que son principios que afectan todas las áreas de la música que escuchamos y todas las áreas, yo me refiero a tanto la letra como la música, el efecto que produce, la interpretación y el estilo musical. Cuando nosotros vamos a escoger música, hay principios base que nos sirven para vivir y que nos van a servir para escoger no solo la música, sino también muchas cosas en nuestra propia vida. El primero de esos puntos que tenemos aquí, lo tenemos ahí arriba, este que está aquí. En primer lugar, Primera de Corintios 14, 26, ¿qué nos enseña?
Dice allí, hágase todo para edificación. O sea, cuando nosotros escogemos música, la vamos a escoger para edificar al templo del Señor. ¿Bien? Eso significa, ¿qué significa edificar el cuerpo del Señor o el templo del Señor? Para poder hacer crecer, ¿verdad?, a la membresía en la cercanía con Cristo Jesús. ¿Bien? Todo lo que hacemos, lo hacemos por eso. Eso es súper importante cuando escogemos música, ¿ok? Súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos música por entretenimiento, ni tampoco hacemos música porque nos nace del corazón hacerlo como cualquier arte, ¿bien? En primera instancia siempre va a ser, vamos a hacer música para edificar a la iglesia del Señor, ¿ok? Segundo punto fundamental, lo encontramos en Apocalipsis 14:12. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Y vi un ángel volando en medio del cielo que decía a grande voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio, muy bien, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas. Excelente. Esto es primordial. Saben, en los papeles de la iglesia nosotros tenemos 3 documentos base. Uno de ellos es el himnario, el segundo es filosofía de la música adventista. Hay un documento, es de 6 páginas, habla de cómo debe ser la música. Y hay otro documento que también se llama Orientaciones y documentos para la iglesia adventista en Sudamérica o en Interamérica, dependiendo del lugar donde estamos. Cada una de esas señala una cosa llamativa. Dice, toda la música que se haga en nuestra iglesia debe estar de acuerdo al mensaje de los 3 ángeles. Eso es una cosa fundamental. La música que nosotros promovemos y cantamos debe rodear el mensaje y el propósito por el cual nuestra iglesia existe. ¿Ok? O sea, nosotros no cantamos meramente por hacer arte. Bien, porque el mundo conoce la música y la entiende como un arte. ¿Ok? Es una clase de arte, ni siquiera es de los 7 artes mayores, es un arte menor. Esa es la música para ellos. Y ustedes que entienden que la palabra arte ciertamente puede significar muchas cosas, a veces hasta sin sentido. Yo no sé, una vez estando en un museo allá en Nuevo México, me llevaron a un lugar donde habían obras de Miguel Ángel, de Picasso, de Rembrandt y de los grandes pintores, bocetos increíbles. Y habían algunos que yo los miraba en la pared y después los miraba del otro lado. Y ustedes me entenderán que yo lo miraba de todas las maneras posibles y no le encontraba ningún significado. ¿Bien? Hay música que tiene esa característica. Porque si tú vas a la definición de la RAE, la música es el arte de combinar los sonidos. ¿Ok? Eso es lo que dice la definición. ¿Bien? Entonces se considera que la música es un arte, es una forma de expresarte a ti mismo. Bueno, como cristianos, nuestra misión no es esa. ¿Bien? La música tiene el propósito de, 1, darle la gloria a Dios. ¿Bien? Edificar el cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más se imaginan? Veamos aquí. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, ¿qué más? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Si cantamos, si comemos, si hacemos cualquier cosa, lo hacemos para gloria de Dios. No simplemente porque a mí me gusta, no solo porque a mí me interesa, sino porque lo hacemos para que Dios sea glorificado en lo que hacemos. ¿Ok? Otro principio general, el 4. Miren, 1 de Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino más bien buscad el bien del otro. O sea, cantamos, sí cantamos. ¿Y por qué cantamos? Para beneficiar a otros. A veces tenemos que aprender a ceder nuestros gustos personales y favorecer las cosas que a veces no nos gustan tanto, pero sabemos que son correctas. A mí no me gusta comer betarraga, pero las como porque son saludables. ¿Me entienden? ¿Sí? Muy bien. En la iglesia siempre suceden conflictos de gustos.
¿ya? Cuando yo ingresé a la iglesia, yo venía de la música hip hop, me gustaba el rap, ¿bien? ¿Cómo pasas del rap a cantar mi corazón entona la canción? ¿Cómo haces el cambio? ¿Bien? La respuesta es silencio, ayuno auditivo, ¿sí? Ayuno auditivo. Tienes que dejar de escuchar música durante algún tiempo y luego empiezas a tomar alguna música que tú sabes que definitivamente es beneficiosa. ¿Y qué sucede? Poco a poco tu oído empieza a percibir la belleza de estilos que antes no te interesaban. ¿Saben? A mí me pasó eso con comida. Me enfermé del hígado por allá en Colombia, tuve un problema tremendo y me dejaron sin comer dulce, ni sal, ni aceite durante un mes. ¿Se imaginan un mes comiendo sin sal, aceite y sin dulce? ¡Qué delicia! ¿Verdad? Descubrí con eso que el apio es salado, sin necesidad de echarle sal. Descubrí que ahí era lo más salado, era lo más rico que yo comía porque tenía más salsita. Al final de ese mes empecé a comer las cosas que antes comía y encontraba todo saturado de dulce y saturado de sal. Porque uno está tan acostumbrado, tiene el paladar tan acostumbrado a comer cantidades grandes de sal y de azúcar que no se da cuenta. Las papilas como que se adormecen. Pero después de un ayuno, de un tiempo de esos elementos, empiezas a percibir qué tan salados son los alimentos. Sucede lo mismo con el oído. Si estás acostumbrado a estilos de música que son fuerte, deja de escuchar y después de un tiempo vas a poder otra vez apreciar lo que realmente es bello. ¿Bien? Ok, estoy tirando consejitos entre medio, ¿no? Ahora miren, aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo escogemos la música? Para escoger la música, primero tenemos que analizar la música en distintos parámetros. Por eso es que yo quise separarlo y empezar a buscar por distintos principios bíblicos. Porque hay algunos hermanos que dicen, bueno, yo escuché una canción y la letra era buena. ¿Bien? Él sabe que la música no es tan buena, pero él dice, la letra era buena. ¿Sí? La letra hablaba de Dios, la letra era aquí, la letra era allá. Correcto, pero vamos a analizar la música en su totalidad, no solamente una área de la música. Bien, vamos a analizar parte por parte, con la ayuda de Dios y de su palabra. Primero que nada, la letra. ¿Cómo debe ser la letra de una canción? ¿Qué debiera decir? Pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos distintos ejemplos de cómo la música debiera ser. ¿Bien? En primer lugar, Dios debe ser colocado en un lugar correcto. La música debe ser doctrinalmente correcta. Podemos considerar toda la Biblia como una fuente de inspiración musical. Debe tener un contenido pedagógico más que artístico, debe guiarnos a la Biblia, a sus estudios, ejemplos más que a una experiencia personal. Cristo debe ser el centro de los cantos, pero no separado de la Biblia. Más que cristocéntrico, tal vez el término pudiera ser bibliocéntrico. Debemos cantar verdades presentes para nuestros días. Podemos crear cantos nuevos, podemos hablar, predicar, exhortar y animarnos unos a otros con cantos. Si una canción no es de uso religioso, debe ser verdadera, pura, enaltecedora, debe elevar al ser humano en vez de degradarlo. Muy bien, ¿en qué nos apoyamos para decir esto? En todos estos pasajes. Bien, aquí hay una cosa que es trascendental. Cuando ustedes quieren saber cómo debe ser la letra de un canto, ¿sí? ¿A dónde pueden ir? ¿Dónde, en qué libro de la Biblia hay muchos cantos? Los salmos, ¿sí o no? Son 150 expresiones artísticas, no todos son cantos, algunas son oraciones, como el Salmo 90 o el 17, otros son poesías, como las Tejilá, y hay otras que tienen otras distintas aristas, pero son musicales, como el Miktam o también el Mismor o el Shir, que son las distintas expresiones que nosotros leemos al principio cuando dice Cántico de David, ¿no es cierto? O dice Masquil de Asaf. ¿Ya? Cuando nosotros leemos eso, te dice qué es lo que es.
Pero tenemos allí ejemplos de canciones. Noten algo interesante. El día de hoy, la música popular cristiana normalmente emplea muchas frases románticas, como por ejemplo, yo te amo, Señor, te daría mi vida. Es lo que estábamos conversando ahí arriba, ¿no? Por siempre te seré fiel, por siempre seré tuyo. ¿Bien? Les pregunto, ¿cuántas veces aparece la expresión yo te amo, refiriéndose a Dios, en el libro de los Salmos? A ver, echen un número, la suerte, a ver. No, nadie quiere dar. ¿Quién da más? ¿Ah? 20, es mucho, hermana. Uno es más que uno. Menos que 5. Menos que 3. Solo 2 veces aparece la expresión yo te amo, refiriéndose a Dios en el libro de los Salmos. La mayoría de las veces aparecen otras expresiones como por amor de tu nombre, por amor de ti, pero la expresión directa, como cuando uno le dice a la esposa, yo te amo, solamente aparece 2 veces en el libro de los Salmos. Les pregunto por qué. ¿Los que compusieron los Salmos no amaban a Dios? ¿O lo amaban de verdad? ¿Qué piensan ustedes? Y si lo amaban de verdad, ¿por qué no aparece tantas veces la expresión yo te amo en el libro de los Salmos? Eran los cantos que ellos tenían. ¿Por qué? ¿Puede ser? Sí, por el sentido. ¿Por qué se imaginan? ¿Cuál puede ser la diferencia con lo que se compone hoy en día? Por ahí va, hermana. Hermanos, dígame. Porque Dios nos amó primero. Muy bien. Ok, la hermana dio en un punto que es muy interesante. Es una expresión romántica. Este tipo de expresiones románticas, de la forma en que nosotros nos expresamos hacia Dios en la música, es perteneciente solo a nuestra época. Bien, si ustedes miran el himnario, por ejemplo, el himnario tiene música de otros tiempos. Bien, estamos hablando de Castillo Fuerte, 500 años atrás. Estamos hablando de himnos como Sublime Gracia, 200 años atrás. Bien, gente del pasado. ¿Y cómo escribían y cómo describen ellos a Dios? Bien, en nuestra época, cuando tú hablas de Dios, tú hablas como de un amigo muy cercano. Y las canciones que se le escriben el día de hoy constantemente a Dios están plagadas de frases emotivas, de cómo yo me siento. Bien. Mientras que en el himnario o también en el libro de los Salmos tú vas a encontrar la misma constante. Dios no es como tú. Dios no es como tú. Él es alto, soberano, sublime, glorioso. Es lleno de poder, lleno de gloria, en un trono rodeado de querubines, de luz, y en un inmenso trono blanco que para abajo es como llama de fuego, donde hay un mar de vidrio. Bien. Y ese es un punto. Amaban a Dios. Por supuesto que sí, con todo su corazón. Lo amaban de todo corazón. Pero para ellos Dios no era igual que ellos. Para ellos Dios no era un igual, no era un semejante. No hacían lo que hacemos en esta época. En esta época, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos a Dios de su trono, lo rebajamos, lo ponemos al mismo nivel y le decimos las mismas frases que podemos decirle al esposo o a la esposa. Yo te amo, yo te quiero, te seré fiel, yo seré tuyo, para siempre tuyo, y aquí que allá, y aquí que allá. Y si se dan cuenta, esto es una tónica, no de toda la música. Vuelvo a insistir en lo que dije al inicio. Nosotros debemos entender que no podemos generalizar, ¿sí? No podemos generalizar, pero sí es cierto. De hecho, les voy a decir algo interesante. Hace algunos años atrás, hace un par de décadas en realidad, en los años 90, 2000, por ahí, vino el boom de la música cristiana, latina especialmente, bien, de la mano de ciertos artistas conocidos. Ahora fíjense que en ese tiempo se empezó a realizar el sincretismo
entre los sellos seculares como la Sony Music, la Warner Music y también, por supuesto, la Universal. Y esos sellos seculares, que son los que firman con Shakira, que firman con los cantantes seculares, empezaron a firmar con cantantes cristianos. ¿Y saben qué sucedió? Se hizo un nuevo género musical, el género ambiguo. Es un género musical en el cual se habla de cosas espirituales, pero sin hablar de Dios. Entonces, de hecho, se negó hasta el nombre de Dios. Y tú estás plagado de canciones que en vez de hablar de Cristo, de su sangre, de su justicia, de su amor y de su gracia, simplemente son expresiones que dicen, yo lo amaré a Él. Yo le cantaré a Él. Yo le exaltaré a Él. ¿A Él a quién? No lo dice. Si lo escucha uno de esos que anda por la calle diciendo Hare Krishna, puede colocar a Krishna ahí. Si lo escucha alguien, un musulmán puede colocar a Alá ahí. Por eso es que ese tipo de música que no menciona a Dios, pero que habla cosas espirituales, es conveniente. Porque no solo se le puede vender a los cristianos, se le vende a los musulmanes, se le vende a cualquiera. ¿Sí o no? Miren, esto es súper importante. Las letras tienen que ser coherentes con la doctrina. Deben colocar a Dios en su lugar. Por eso colocamos este principio. A la ley y al testimonio, si no fueren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Lo que nosotros cantamos es importante, ¿sí? Yo he escuchado cantos, y es muy frecuente, hasta yo mismo lo he hecho, y es algo que yo considero peligroso. Cuando tú en una canción, no sé si has escuchado esta frase, y Dios dijo. Cuando tú dices, y Dios dijo, y después de eso tú dices algo. Bien, yo he escuchado muchos que emulan la voz de Dios y dicen cosas que ellos piensan que Dios diría. ¿Ok? ¿Y qué pasa si tú dices, y Dios dijo, y en realidad Dios no dijo? En el Antiguo Testamento les tiraban piedras, ¿verdad? Les decían falso profeta. El que habla en nombre de Dios, pero no dice lo que Dios dijo, es un falso profeta. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tú tienes que mirar. Ahora te voy a enseñar otras cosas que son importantes. Miren, abran sus Biblias en el Salmo 119, por favor. Abran sus Biblias en el Salmo 119. Muy bien. ¿Lo encontraron? ¿Quién lo encontró? Levante la mano, a ver. Ok, los que lo encontraron, fíjense arriba. Arriba del Salmo dice Aleph, o tiene una letrita extraña. Excelente, muy bien, muy bien. Esa letrita es la primera letra del alefato hebreo, que es el alfabeto de ellos. ¿Bien? Entonces, la primera letrita comienza es Aleph, Bet, Kaf, Dalet. ¿Bien? Todas esas son las letras del alfabeto hebreo. ¿Por qué piensan que ese salmo tiene esa letrita allí? ¿Por qué se imaginan que tiene esa letrita allí? Porque ese salmo que ustedes tienen allí es un salmo acróstico. ¿Bien? Cada estrofa de ese salmo comienza con una letra en orden alfabético. Es como que si yo escribiera una canción y la primera frase comienza con A, la segunda con B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿Me entienden? Hay muchos salmos de este estilo, el Salmo 111, el Salmo 110, el Salmo 25. ¿Por qué se escribían así? Les voy a explicar. Muy sencillo, porque los niños cuando aprendían a leer y a escribir, el libro de texto que tenían era la Biblia. Por tanto, muchos de los salmos que ustedes ven en la Biblia tienen un contenido didáctico, apto para aprender, apto para que los niños puedan aprender. Y eso nos lleva a un pasaje del Nuevo Testamento. Les invito a ir al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3.
Alguien que pueda leerlo fuerte y claro, con voz de trompeta. Colosenses 3:16. Vamos a ver de dónde ruge esa voz como de trompeta. Gracias, hermana. Muy poderosa su voz. Que Dios se la bendiga. Muy bien. Ahora miren, presten atención a lo que dice aquí el pasaje. Dice, la palabra de ¿quién? La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, coma. Y ahora dice lo siguiente, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Luego de eso hay una coma. ¿En qué Biblias hay una coma? ¿Hay una coma en sus Biblias? A ver, ¿no? Allá no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, en 8 Biblias hay una coma. Vean, lo que quiere decir que hay una división. Hay muchas personas que han leído este pasaje durante mucho tiempo teniendo esta división. Entonces dicen, bueno, el versículo, ¿qué es lo que dice en Colosenses 3:16? Que debemos cantar, que debemos exhortar, que debemos esto y que debemos lo otro, ¿no? Entonces, por un lado dice, prediquen la palabra, exhorten la palabra. Y por otro lado dice, también canten alabanzas. El problema es el siguiente. En la Biblia, esa coma no existe. No hay una división. No hay un ay. ¿Bien? No hay un i, no hay un kai en griego. Lo que significa que no hay una división, no hay un sentido, no hay nada. Lo que dice ahí textualmente es exhortando y predicando unos a otros con toda sabiduría, cantando. O sea, la música, la canción debe emplearse en el propósito de exhortar y enseñar la palabra de Dios. Por tanto, cuando tú escuchas un canto, tú debes analizar el canto y tú dices, esto es algo doctrinal, esto es algo que enseña, esto es algo que educa, esto es algo que de alguna manera me está ayudando o está ayudando a los jóvenes, esto es algo que está ayudando a los que están recién llegados, esto es algo que está enseñando, es algo positivo, es algo edificante. Tú tomas un canto y lo analizas con su letra. Tiene que ser a la ley y al testimonio, porque obviamente no puede estar en contra de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Eso es muy importante. Por allá, el pastor Brian Houston, que es el pastor de la iglesia de Hillsong, él declaró en la revista Christianity Today, y él decía, todas las canciones que nosotros producimos pasan primero por la mano de nuestros teólogos para saber si la doctrina de esos cantos está de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces, cuando nosotros escuchamos música de ellos, ¿verdad? Por supuesto, analizamos la doctrina de ellos revisada y autorizada por sus teólogos. Bien interesante. El problema es que cuando nosotros escuchamos canciones de otros artistas, a veces tenemos doctrinas que no son compatibles con las nuestras, ¿sí o no? ¿Han escuchado canciones, por ejemplo, cuando el espíritu de la esposa habla con el creyente? ¿Sí? O con una persona aquí en la tierra, que un espíritu habla con un presente. Yo he escuchado canciones así. Bien, desde nuestros púlpitos yo he escuchado canciones que hablan del rapto secreto, que cuando Cristo venga seremos arrebatados, ¿sí? Y que de la nada vamos a desaparecer así como nada. Doctrinas que no son nuestras. Hay muchas canciones que dicen de que cuando uno se muere va a entrar al cielo y va a ver al Padre en la gloria. ¿Es así o no es así? ¿Qué pasa cuando uno se muere? Nada, los muertos, ¿qué pasa con ellos? Nada saben, su memoria es puesta completamente en el olvido. Entonces tengan cuidado. Yo a veces por descuidado también lo he hecho. Yo escribí una canción que se llama No fue en vano. En la segunda estrofa de esa canción yo escribí algo así. Y el día que yo he de morir, como todos los hombres aquí, yo quiero despertar más allá junto a ti y en aquel dulce día decir, no fue en vano. No sé si se dieron cuenta de lo que dije. En el día que yo he de morir, yo despertaré más allá junto a ti. Lo escuchó una amiga mía, Edith, y me dice, Jonathan, ten cuidado con esa canción.
no la saques, cámbiale algo. ¿Por qué? Es que cuando uno se muere no va a ir a ver al Señor. Y es cierto, yo lo que estaba pensando cuando escribí la canción, yo dije, claro, cuando yo me muera voy a entrar en el sueño y voy a despertar cuando Cristo venga, ¿no? Entonces tuve que cambiar el sentido de la canción y ahora la canción dice, y en el día que yo he de morir, como todos los hombres aquí, yo quiero despertar al verte venir. Y en aquel dulce día decir, no fue en vano. Ahí cambia, ¿sí o no que cambia? Claro, pero a veces nosotros cantamos o permitimos partes especiales y la gente canta con todo su corazón. Pero hay veces que hay que con mucho cuidado decirle, oye, ¿sabes qué? Ven, aquí, escondidito, ven, entre tú y yo, ¿sabes qué? Tu canción habla del rapto secreto, tú no te diste cuenta, pero tienes que, ¿me entienden? Hay que ayudar a nuestros hermanos, ¿bien? Yo recuerdo perfectamente una iglesia en Iquique, pillaron a una hermana, a la hermana le dijeron, hermana, usted canta algo bonito, ¿por qué no nos canta algo de Dios? Se paró adelante y se puso a cantar el Ave María. Entonces, ¿saben? Es muy interesante, importante. Cuando tú tomas un canto, primero tomas su letra, te das cuenta si es algo edificante. Lo que dice aquí Colosenses es que nuestros cantos debieran ser sermones. Debiera ser una plataforma para predicarle al mundo. Bien, no solamente yo te amo, tú me amas, nos amamos. No, es más que eso. No es solo expresar lo que uno siente, es tocar a las personas, llegar a su corazón, entregarles algo. Ocupen la música sabiamente, escójanla bien. Punto número 2. Vamos a hablar un poquito de la música. Muy bien, ¿qué dice la Biblia sobre la música? ¿O qué orientación podemos tomar en cuanto a la música? En la música debiéramos dar preeminencia a los instrumentos armónicos, no a los instrumentos de sonidos determinados. Debiéramos evitar los elementos percutivos y los sonidos indeterminados, aquellos que se utilizan para realzar el ritmo de la alabanza. Muy bien. Los elementos danzables no debieran mezclarse con el culto de adoración. Y el estruendo y el griterío solo se empleaban en músicas paganas y seculares. Abran sus Biblias en Éxodo 32. Éxodo capítulo 32. Quiero que noten esta característica que tenía la música pagana en los tiempos bíblicos. Quiero que noten este elemento. Éxodo 32, versículo 5 y versículo 6. Alguien que lo pueda leer, por favor. Fuerte. Éxodo 32, 5 y 6 dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se lavó y se levantó a regocijarse. Esta escena la hemos visto tal vez en alguna película, ¿no? Toman el becerro, hacen un becerro con todas las joyas que dieron toda la congregación mientras Moisés estaba recibiendo las leyes de Dios. ¿Bien? Entonces, dice aquí que pensaron que Moisés estaba muerto. Tiene otra versión. Léala, hermana. 5 y 6. Se entregó el pueblo al desenfreno. ¡Qué tremendo! Ahora miren, esta escena la conocemos. Moisés estaba arriba, no tenía idea, estaba hablando con Dios. No se habría dado cuenta que estaba sucediendo abajo algo si es que no es Dios mismo quien le dice tu pueblo se ha corrompido. ¿Bien? Él baja y dice aquí que se levantaron a hacer una fiesta. Pregunta, ¿para quién era la fiesta? Versículo 5 lo dice. ¿Para quién era la fiesta? ¿Para quién? Para Jehová. Muy bien. ¿Y quién es Jehová? ¿Es el Dios verdadero o es algún Dios de Egipto? ¿Es el Dios verdadero o es el Dios de Egipto? Es el Dios verdadero. La fiesta era para el Dios verdadero.
el desenfreno que dice mi hermana, era para el Dios verdadero, ¿ok? No era para ningún dios de los egipcios. Que les quede claro, la fiesta era para Dios. Ahora miren, ¿cómo era la música que ellos tenían? Versículo 17. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, punto número 1, ¿cómo estaban gritando? ¿Ok? Ahora miren, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Él pensó que estaban en guerra. Él pensó que se estaban matando unos a otros y se escuchaban los gritos desde lejos. Cuando Moisés llegó y dice aquí en el versículo 18, él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Yo oigo voz de cantar y eso es lo que escucho, dice él. Dice, versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Interesante. Bulla, griterío, confusión y danza. Esos son los elementos que se aprecian en este tipo de música. Bien, esto era propio de las celebraciones que existían en pueblos como Egipto. Era propio de las celebraciones en los pueblos paganos. En Daniel capítulo 3, ustedes tienen la estatua de Nabucodonosor que obligó a que todo mundo pudiera adorar, ¿no? Para que ellos adoraran a esa estatua, utilizó innumerables instrumentos musicales. Aparecen detallados en el versículo 5, en el 7, en el 10 y en el 15. ¿Bien? Y aparecen allí y dice de que cuando ellos tocaban todos al mismo tiempo. ¿Bien? Y de esa manera la gente se arrodillaba delante. Siempre este tipo de expresiones iba así. Ahora les voy a contar algo bien interesante. La música en Israel durante mucho tiempo no tuvo gran orden. Siempre fue algo espontáneo, alegre y dinámico, de acuerdo a lo que hubiera en el tiempo. Pero en tiempos del rey David, toda la música de adoración se comenzó a ordenar. Y la música como tal, los instrumentos fueron escogidos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Desde este punto en adelante, en la Biblia, David comenzó a organizar el servicio de adoración en el templo y de esa manera también todo el sistema que existía en la adoración en Israel. Muy bien, tenemos aquí Primera de Crónicas 15, versículo 16. Miren lo que dice. Asimismo, David, los principales de los levitas, designaron de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Presten atención qué instrumentos son: el salterio, el arpa y el címbalo. 3 instrumentos: salterio, arpa y címbalo. Versículo 19 al final remarca, eran címbalos. Versículo 20 remarca que eran salterios. Versículo 21 remarca que eran arpas afinadas en la octava. Ustedes avanzan al versículo 28 y vuelve y dice, sonido de bocinas, trompetas, címbalos y al son de salterios y arpas. Se repiten los mismos, pero se agregan también las trompetas, ¿no? El cuerno. Muy bien. Ahora miren, esto es súper interesante. David cambió la estructura de los instrumentos que se utilizaban en la alabanza y entonces se seleccionaron 3 instrumentos bases, que eran las arpas, el salterio y los címbalos. Si ustedes avanzan al capítulo 16, al versículo 5, al final van a encontrar los mismos instrumentos, salterio, arpa y címbalo. Si ustedes avanzan hasta el versículo 42, se van a topar los mismos instrumentos. Si ustedes avanzan al capítulo 25, Primera de Crónicas 25, los primeros versículos hablan justamente de los mismos instrumentos. 25:1 dice que Man y Jedutún para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, los 3 instrumentos. Se van al versículo 6
Y dice que había música en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Ustedes cruzan unos capítulos más adelante y entonces se van a Segunda de Crónicas, capítulo 5. Y en el versículo 12, nuevamente se encuentran con 3 instrumentos. Adivinen cuáles eran. Címbalos, salterios y arpas. Correcto. Vamos a Segunda de Crónicas 29, 25. Y en Segunda de Crónicas 29, 25 dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Se dieron cuenta? 3 instrumentos. ¿Por qué se seleccionaron 3 instrumentos? Esto es algo muy llamativo, pero en la Biblia no se utilizaban todos los tipos de instrumentos que existían en la época. Se seleccionaron ciertos instrumentos para la adoración y hay otros instrumentos que simplemente se prescindió de ellos. No se dice aquí que la batería es del diablo, que el tambor es de allá o es de acá. Lo único que se dice es que para la adoración se encontraron algunos instrumentos como más aptos que otros, ¿ok? Nada más. Esto lo hicieron en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿ustedes piensan que podremos encontrar evidencias de algo parecido? ¿De alguna selección, una cierta preferencia de Dios por los instrumentos en la alabanza? Pues fíjense que sí. En el libro del Apocalipsis particularmente, nosotros encontramos escenas de los coros celestiales, de cómo es la alabanza en la presencia de Dios. Y encontramos particularmente un instrumento. Se menciona 3 veces. En Apocalipsis 5:8, en Apocalipsis 14:2 y el más interesante de todos es Apocalipsis 15:2, donde dice que los redimidos estarán en el cielo con las arpas de Dios, dice textualmente así. O como dice en otro lugar, con las arpas que Dios les dio. Y esto es algo particular. Siempre que tú veas alguna visión celestial o algo así, siempre vas a encontrar los mismos instrumentos. Instrumentos de cuerda. ¿Bien? Instrumentos de cuerda. En el Antiguo Testamento, David, todo el tiempo que David estuvo, él organizó el sistema del santuario. Por más de 1000 años perseveró en eso. Muy bien. Nos habla de una selección. La iniciativa de escoger esos instrumentos fue de Dios. Si ustedes leen 2 de Crónicas 29, 25, la iniciativa fue de Dios. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que era necesario seleccionar algunos instrumentos como apropiados? Puede ser el orden. La Biblia no menciona la razón. Es súper importante. La Biblia no lo menciona. Pero sin embargo, sí, él tenía una preferencia por instrumentos de cuerda. Y lo vemos en el cielo, en las visiones que hay sobre el cielo. Y cómo es la música allá, siempre se mencionan las arpas. ¿Bien? Les pregunto, ¿conocen instrumentos de cuerdas que podamos utilizar hoy? ¿Qué instrumentos? A ver. Violín, cello, guitarra, el arpa propiamente tal todavía existe, pero es carísima. Sí. Como la Biblia no dice, no me adorarás con el tambor, yo tampoco lo voy a decir. ¿Bien? Pero cuando tú lees la Biblia, sin embargo, te puedes dar cuenta, hay una predilección por los instrumentos armoniosos. Hay una selección de instrumentos. Y esto es súper importante. Si en los tiempos de la Biblia seleccionaban los instrumentos que se utilizaban en la adoración, ¿por qué no podemos hacerlo hoy? Interesante pregunta. Si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo hoy? Sí, hay un cuidado especial que Dios tiene con la música de adoración. Cuando tú tomas la Biblia y tú empiezas a mirar, te das cuenta, claro, el salterio, ¿qué es lo que era el salterio? Un arpa chiquitita, el arpa que tocaba David, el quinor. Bien,
Cuando ves la que se llama arpa, se parece al arpa que hoy tenemos. 22 cuerdas o 25 cuerdas, dependiendo de quién tú leas dentro de lo que es los relatos antiguos. Pero ahí va algo, la predominancia eran instrumentos de cuerda, ¿bien? Las percusiones, los tambores, el pandero, todo eso que nosotros vemos en otros textos bíblicos, normalmente eran empleados en otro contexto, en la vendimia, ¿me entienden? En otros contextos. Y esto abre una brecha bien interesante. Cuando partimos esta sección, hablábamos del becerro de oro, ¿se acuerdan? Música ruidosa, danzable y estruendosa. Mientras tanto, en el templo, ¿qué es lo que había? Música armoniosa, dulce, una música elevadora, ennoblecedora. Eso es lo que la Biblia te presenta. Dios de alguna manera dejó establecido que a Él le gustan este tipo de instrumentos, este tipo de música. Cuando tú tomes entonces en tu casa, escuchas un MP3, primero ves si la letra es coherente con lo que nosotros creemos. Después de eso miras la música y es mi consejo, es simplemente un consejo. Mientras menos percusiones haya, es mejor. Mientras más instrumentos armónicos haya, es mejor. ¿Bien? Entonces vamos a seleccionar y vamos a decir esto sí, esto no. Yo no sé ustedes, yo en mi casa tengo álbums que inicialmente tenían 12 cantos, pero en mi carpeta tienen 5. ¿Bien? Y hay otros álbumes que están completitos, pasaron completos. Yo los revisé y dije, no, sí, esta música toda como que nada. Pero a veces voy y digo, sí, todo lo de este cantante está bueno, menos esta y menos esta. ¿Ya? Y esto es algo súper importante, háganlo, hagan este ejercicio. Es algo sencillo. Traten de no satanizar a nadie. Traten de no satanizar a nadie. Es súper importante hacer eso. ¿Bien? Y otra cosa que es interesante, había una hermana que me decía en la mañana, hermano, y nosotros a veces escuchamos música de personas que no son de la iglesia. Muy bien, también se hace lo mismo, se escucha el canto, se analiza de acuerdo a la instrumentación y la música, de acuerdo a la letra, si la letra es coherente a lo que nosotros creemos, puedes escucharla, ¿bien? Si no es coherente con lo que nosotros creemos, si no es coherente musicalmente, entonces no. ¿Por qué razón? Porque que sea alguien adventista el que canta no garantiza que lo que él está haciendo realmente sea correcto. No sé si me entienden. ¿Es lógica o no es lógico? Ahora miren, vamos con la siguiente. El efecto. ¿Qué efecto debe producir la música cristiana? También puedes analizar la música. También puedes analizar la música desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que te hace la música? ¿Te hace saltar? ¿Te hace volverte loquito? ¿Qué es lo que hace la música? ¿O qué debiera producir en nosotros? Saben, hay un amigo mío muy querido, él decía, Dios es música. Lo dice 3 veces la Biblia, en 3 pasajes. ¿Bien? Dice, porque Jehová es mi cántico, dice así. Esa es la expresión bíblica, pero literalmente no menciona la palabra cántico. Dice la palabra simrat. Simrat es tocar un instrumento. Literalmente es Dios es música o Dios es mi música. ¿Ok? Ahora miren, él decía, si Dios es música, la música de Dios debe ser como Dios. Yo le entendía, sí, es como lógico lo que dices, pero no te entiendo. Entonces él me decía, ¿cuáles son los atributos de Dios? Porque si la música proviene de Dios, debe tener los atributos de Dios. Y yo le decía, ¿y cuáles son esos atributos? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Él me decía, ¿hay música que pueda producir esa sensación? ¿Hay música, hermanos, que pueda producir esa sensación? Amor, gozo, paz. ¿Hay música que pueda producir eso? Cuando alguna vez tuviste una película de terror, y yo lo digo así porque yo sé que algunos de ustedes sí vieron, ¿muy bien? Pero si alguno de ustedes vio una película de terror, ¿bien? Hay música que está diseñada para hacer que se te ericen los pelos. La música está diseñada para lograr ese efecto en ti.
¿Bien? Yo he escuchado gente que me dice, no, si lo que importa aquí es la letra, no es la música. Correcto. Componle al Señor una alabanza con música de terror. ¿Por qué no? Si lo que importa es la letra, no la música. ¿Por qué no puedes hacerle una alabanza al Señor con música de terror? ¿Por qué no? ¿Provoca algo positivo la música de terror? Te crea enemigos. O sea, no es que uno tenga ya problemas suficientes con la vida, sino que te crea problemas imaginarios. ¿Sí? Porque la luz del baño está en el fondo y tienes que caminar por el pasillo oscuro y te vas corriendo, ¿verdad? Aunque no haya nadie. ¿Bien? Aunque no haya nadie. Ese es un punto. ¿Cuál es el efecto que debiera producir la música? Pues yo le encuentro mucha razón a mi amigo. La música de Dios debe producir un efecto benigno. ¿Bien? Si bien amor, gozo, paz, paciencia puede describir una canción, debe influir en nosotros de manera positiva. Hay música hoy día que se hace que tiene efectos depresivos. ¿Bien? Hay música que realmente es capaz de tomar tu espíritu y abatirlo, ¿no? Hacerte sentir depresivo. Y esto es como un ciclo, porque cuando uno está depresivo, busca música depresiva, y cuando uno escucha música depresiva, se coloca depresivo. Es un círculo vicioso. ¿Bien? Hay música que invita al suicidio. ¿Existe música así? Sí, sí existe. Sí, muy bien. Nosotros como cristianos buscamos música que produzca amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Bien? Eso es lo que buscamos nosotros como efecto lograr en las personas. Además de eso, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de distintas clases. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, aparece una historia en que el profeta Eliseo estaba sumamente enojado, completamente enojado. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hizo? Mandó llamar a alguien que tocara el arpa, en el versículo 15. Y cuando él comenzó a tocar el arpa, dice que su espíritu se calmó y el espíritu del Señor descendió sobre él. La música que fue tocada delante de Eliseo le ayudó a calmarse. ¿Bien? ¿Provoca paz, gozo, mansedumbre? Sí. Una música, de acuerdo a lo que Dios quiere, provoca eso, paz. Cuando tú estás enojado o enojada, ¿quién es más enojado, el hombre o la mujer? Ahí anda Dan diciendo la mujer que tú me diste y la mujer acusando a la serpiente. Muy bien, ok. Pero sí, nos enojamos, ¿verdad? Interesante, la Biblia dice que cuando tú estás enojado, cuando hay una discusión, cuando el ambiente se vuelve un poco tóxico, si tú colocas la música adecuada, es posible volver a la calma y el Espíritu de Dios vuelve a descender sobre ti. Esta es la Biblia, Segunda de Reyes 3, versículo 15. Bien, en la mañana veíamos algunas cosas, decíamos, la música de Dios tiene la capacidad de echar fuera a los demonios. La música de Dios tiene la capacidad de convertir un corazón. Todo lo que Dios hace, lo que proviene de Dios, tiene buen fruto, buenas obras. No es solamente excitación ni saltar ahí, ¿verdad? Y pasarlo bien un rato. Saben, yo vengo de cultos carismáticos, yo respeto mucho, amo a mis hermanos carismáticos, pero es cierto que dentro de sus cultos, de donde los que yo experimenté al menos, ¿bien? Nosotros nos alimentábamos con música loca y bailábamos, saltábamos, la pasábamos bien. A algunos les daba el don de lengua, caían en el suelo, ¿verdad? Y teníamos todo esto, era una cosa espectacular. Y cuando salíamos de la iglesia nos abrazábamos, parecíamos borrachos, todos con la cara colorada. Yo te amo, hermano, yo te amo. Y nos abrazábamos así. Pasaban 30 minutos y el efecto se acababa. Porque era, en muchos casos, solamente emoción. Bien, la música debiera provocar no solo emoción, es lógico que provoque emoción, porque la música comunica emoción, pero una música que viene del cielo
deja resultados perennes en la persona. Tú permaneces con esa sensación de paz, de gozo, de amor. La canción te evangelizó. Tú no te diste cuenta, pero la canción te habló de Dios y grabó cosas positivas en tu mente. Y cuando venga el tiempo de la prueba, te vas a acordar de la canción. Y entonces vas a decir, sí, Dios me ama. Dios está conmigo. Dios no me ha abandonado. Dios nunca me abandonará. Ahora analizamos el estilo. Algo controvertido. Bueno, ¿qué tenemos aquí en el estilo? ¿Qué podemos sacar de la Biblia en cuanto al estilo de una canción? ¿Qué podemos sacar? Miren, yo aquí saqué algunos versículos, a ver si me apoyan. En Levítico 10:10 dice lo siguiente: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y lo contaminaron mis santuarios, Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y mis días de reposo apartaron sus ojos. Yo he sido profanado en medio de ellos. Estos pasajes nos enseñan que como cristianos y creyentes tenemos que tener una clara distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Profano no significa malo. No significa malo. Profano realmente significa de uso cotidiano. ¿Ok? Nosotros guardamos el sábado. Amén. Amén. ¿Significa que el único día de Dios es el sábado? No. ¿Qué es lo que significa? Que el día sábado nosotros lo apartamos para actividades espirituales. ¿Sí o no? Y el resto del tiempo es un tiempo profano. ¿Por qué? Porque corresponde al diario vivir. En ese día hacemos aseo, en ese día vamos al colegio, en ese día vamos al trabajo, en ese día nosotros tenemos nuestro diario vivir común para ganarnos el sustento y el pan. ¿Es algo malo? No, pero es algo común o profano. Y aquí nos dice algo claro, nos dice, bueno, debemos saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Interesante que el manual de iglesia dice que ninguna música de naturaleza profana debiera entrar en nuestros cultos de alabanza. ¿Bien? Y es interesante, miren aquí en Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Ahora presten atención a eso que dice ahí. Todo lo digno, todo lo que es de buen nombre nos está llevando al sentido común. Les pregunto, ¿hay algunos estilos musicales que no sean de buen nombre? Esto nos lleva al sentido común. Esto nos está llevando al sentido común, ¿sí? Porque hay gente que defiende con pelos y garras de que cualquier cosa se puede utilizar. Lo único que interesa es la letra. Pero la Biblia dice, usen incluso el sentido común. Aún la gente condena ciertos estilos de música. La gente que no tiene relación con iglesia ni con religión lo hace. ¿Por qué nosotros entonces no? Yo digo, a veces el mundo tiene más sabiduría que los cristianos. Y esto es algo muy lógico y muy cierto. Yo he escuchado muchas veces de que no, es que lo que importa es la cultura de cada país, que lo que importa es que nosotros nos adaptemos a la cultura de cada lugar a donde nosotros vamos. Muy bien, yo les digo, en Brasil uno de los bailes más importantes es la samba. Bien, y cuando nosotros vamos entonces al Perú, nos encontramos la música andina, ¿sí o no? La música andina, el tambo, por supuesto, la saya en Bolivia, en otros lugares. Muy bien, tenemos todos estos estilos. Los dominicanos les gusta el merengue, ¿sí o no? ¿No les gusta? ¿Sí les gusta? ¿La salsa? Muy bien. Muy bien. ¿Y por qué los himnos nacionales de esos países no están hechos en esos estilos musicales? ¿Por qué los himnos nacionales de los países no los hacen en cumbia, en merengue? ¿Por qué no los hacen en música bailable? En Puerto Rico podrían hacerlo en reggaetón. ¿Por qué no los hacen en esos estilos?
¿El mundo sabe lo que es solemne y nosotros no? ¿No se han dado cuenta de eso? El mundo es más inteligente que los cristianos. Pero es cierto, aquí nos lleva todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y luego miren que tengo Efesios 5 del 8 al 12. Hoy día creo que en escuela sabática estábamos en eso. ¿Sí? Porque antes erais tinieblas y ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. ¿Y cómo andan los hijos de la luz? Ahí lo dice, comprobando lo que es agradable a los ojos de Dios. Cuando tú dices comprobando lo que es agradable a los ojos de Dios, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás colocando en tela de juicio todo lo que tú conoces. Estás renunciando a todo lo que te gusta. Porque tú le estás diciendo, Señor, esto es todo lo que hay. Si a ti te agrada, a mí me agrada. Si a ti te gusta, a mí me gusta. Si tú avanzas, yo avanzo. Si tú te detienes, yo me detengo. Si a ti no te gusta, a mí tampoco me gusta, aunque me guste. Es interesante, ¿sí o no? Entonces, ante el estilo, nosotros debemos tratar de mirar los estilos que existen y separar. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Déjenme terminar con esta última parte. La interpretación musical. La forma en que nosotros cantamos al Señor. ¿Qué principios podemos tomar de la Biblia para poder entender cómo debe ser la interpretación? Bien. Miren, en Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y miren 1 Corintios 4:7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tal vez no me entiendan. Lo que está diciendo estos versículos es que todos los dones son de Dios. Amén. Si alguien puede cocinar, amén, eso es don de Dios. Si alguien tiene la habilidad de tejer, amén, eso es un don de Dios. Si hay alguien que puede hablar en público, amén, hay muchos que no pueden. Si hay alguien que puede cantar, amén, gloria a Dios, es un don de Dios. ¿Qué es lo que está promoviendo este versículo? Que si hay algún cantante, algún predicador o alguien que haga algo bueno, dele la gloria solamente a Dios. Estos te llevan simplemente a no considerarte una estrella de la música, o una estrella en la predicación, o una estrella en lo que quiera que tú hagas bien. Tú simplemente dices, si hago algo bueno, gloria al Señor. Si hay algo que yo hago bien, amén, gracias Señor. Si no fuera por ti no lo tendría. Tú lo pusiste en mí, por eso te doy la gloria a ti, no me la llevo yo. No me la llevo yo. Eso es muy importante, especialmente en el mundo de la música, ¿saben? Por ahí he leído en la inspiración una frase que dice de que las personas no debemos sucumbir ni ante la crítica ni ante el aplauso. Y yo les digo que lo más difícil es no sucumbir ante el aplauso. Porque ante la crítica nosotros nos erizamos como gatos. ¿Qué dices de mí? ¿Cómo se te ocurre? Miren los foros de Facebook. ¿Somos buenos para pelear o no somos buenos? ¿Somos de ofendernos rápidamente o no somos rápidos? ¿Sí? Póngase a hablar de política uno, de fútbol, o se pone a hablar de la música adventista. Y salen los foros y uno que fariseo, mundano, que aquí, que allá y todo lo demás, ¿sí? Pero cuando a uno lo adulan, es difícil. Para muchos jóvenes que entran en el ministerio de la música, les es difícil comprenderlo. ¿Bien? Pero es necesario. La alabanza, la gloria es para Dios. No es para ti. Es para Dios. ¿Bien? Y finalizando, quisiera mencionarles de que aquí hay una forma muy sencilla de poder de alguna manera analizar la música
que nosotros escuchamos. Cada vez que tú tengas en tus manos una canción, quieras interpretarla, cada vez que tengas que seleccionar, considera estos 5 aspectos. Estos 5 aspectos. Bien. En primer lugar, las letras deben glorificar a Dios, deben ser educativas, deben llevarte a la palabra de Dios. No deben ser meras expresiones de lo que tú sientes. No es malo a veces, ¿verdad? Hay canciones que hablan y dicen, hermano, yo te quiero, qué sé yo, dame la mano, querido hermano, ya, está bien. ¿Sí? Hay algunas cosas que están bien, ¿me entienden? No vamos a satanizar todas las cosas. Pero sí, la mayoría de lo que tú escuchas debe tener letras consistentes. Por eso es que cuando a mí me preguntan, hermano, ¿y por qué tenemos que cantar del himnario? ¿Ya? Yo normalmente les digo, es bueno que se canten cantos nuevos con cantos del himnario, ¿sí? Que se alternen uno con otro. Porque yo les digo, los cantos de ahora tienen la tendencia, no quiero generalizar, pero tienen la tendencia a ser más simplones y sentimentales. Mientras que cuando tú abres las páginas del himnario, vas a encontrar una fuerte consistencia teológica. Yo siempre saco en cuenta, por ejemplo, ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. En una de sus estrofas, ese himno dice que el diablo va a estar atado por años 1000. Eso es profecía, el milenio. ¿Conocen algún otro canto que hable del milenio? No lo hay. Hay un estudiante de teología, me desafió el año pasado para dar una tesis de grado y él quería hacer una canción del milenio. Gracias a Dios lo logramos hacer. Y ahí me di cuenta que no había ninguna otra, porque yo busqué otro ejemplo para poder apoyarme y para poder crear algo nuevo. Pero saben que busqué ejemplos y solamente encontré, ven Señor, mi Redentor. El peso doctrinal de nuestros cantos, de los cantos que se han escogido en ese canon, no es que sean santificados, ¿me entienden? No es que uno abra el himnario y se encandile con la luz que viene de ahí. Pero sin embargo sí tienen un peso teológico más grande que las canciones que hoy tenemos. Busquen música sensata, ¿ok? 2, la música, den preferencia a los instrumentos armónicos. Eviten los instrumentos percusivos. Así se hizo en los tiempos de David, así se va a hacer en el cielo también, ¿ok? El efecto que produce debe ser un efecto positivo, cristiano, espiritual, elevador, ennoblecedor. No solamente saltar un rato, ¿bien? Barney también puede hacer que los niños salten un rato, ¿sí? El estilo debe ser algo que nos evoque lo espiritual, no que nos lleve al mundo, sino que nos saque de él, que nos eleve a una esfera un poco más como es Dios, santo, eterno, distinto. Y finalmente la interpretación debe ser con humildad, ¿sí? Reflejando la gloria de Dios, tratando de alcanzar a mostrar de que Dios es el único que se merece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a entrar a una sesión donde hay preguntas y